La llamaron la Guerra Silenciosa. No porque no hubiera batallas. Las hubo, y en abundancia. Sino porque nadie los oyó venir. Sin ultimátums, sin declaraciones, sin transmisiones interceptadas, solo estrellas que parpadeaban y se extinguían, flotas convertidas en restos flotantes, planetas que se oscurecían en un colapso sincronizado, y en el corazón de cada ataque, una flota humana que nadie sabía que existía. Durante décadas, se presumió que los humanos estaban extintos. Tras la purga glaviana del sistema Saúl, todas las especies principales, especialmente el dominio Elcar, registraron la Tierra como espacio muerto, calcinada y olvidada, una nota a pie de página en la gloriosa conquista del dominio, una advertencia para otros que pudieran resistirse. Los Elcar celebraban la purga cada año con fuegos artificiales sobre su luna capital, burlándose de la raza que una vez se atrevió a desafiarlos. Nadie notó el silencio en los sectores exteriores, el parpadeo de naves negras deslizándose por el hiperespacio. Nadie recordaba las antiguas colonias humanas perdidas más allá del borde. Y nadie preguntó qué había pasado con la tercera generación de exiliados terranos que se había desvanecido en la negrura hacía 3 siglos, hasta que de Eon Prime cayó. Ese mundo, una fortaleza Elcar fortificada con lanzas de gravedad, minas orbitales y 27 plataformas de defensa, desapareció en menos de una hora. Las grabaciones de vigilancia solo mostraban sombras y muerte. Naves que se movían como depredadores, negras como el vacío, despojadas de todo logo, impulsadas por algo muy superior a la tecnología del dominio. Los pocos supervivientes hablaban de silencio, de naves masivas que borraban el cielo. Sin demandas, sin ofertas de rendición, solo impacto, precisión, aniquilación fría. El Consejo del Dominio desestimó el informe, lo llamó una exageración, llamó cobardes a los supervivientes. Hasta que lo mismo sucedió una y otra vez. Mundos ardieron, guarniciones desaparecieron. Las comunicaciones se cortaron. El pánico se extendió como la radiación. Lo único que vinculaba los eventos era el símbolo grabado a fuego en los restos. Un antiguo sigilo terrano. No una bandera, no un emblema. Solo 3 palabras grabadas con plasma. Lo recordamos todo. El gran señor Tarsich, el estratega supremo del dominio, convocó a su círculo íntimo. Rastrearon antiguos archivos de datos, registros polvorientos de las guerras previas a la purga. Fue entonces cuando lo encontraron. El proyecto Éxodo, un plan de contingencia olvidado, enterrado bajo escombros burocráticos, encabezado por un comandante terrano que desapareció durante los últimos días del asedio de Saúl. Un hombre llamado Comandante Rayyan. Se le presumía muerto. Todos lo estaban. Pero, de nuevo, también la tierra. Rayyan era conocido por una cosa: nunca retroceder. Incluso cuando la tierra suplicó la rendición, incluso cuando los últimos gobiernos cayeron, él tomó una flota y se desvaneció en el espacio profundo, dejando solo un mensaje: nos olvidarán. Dejad que lo hagan. Será entonces cuando volveremos. El círculo íntimo se rió de ello hasta que un almirante del dominio desertó y trajo grabaciones de una nave capturada. Tecnología humana más allá de la comprensión. Una nave impulsada por un núcleo que retorcía el propio espacio, capaz de saltos sistémicos instantáneos, firmas de energía indetectables, armas que atravesaban los escudos como si no estuvieran allí. La flota humana no solo era avanzada. Estaba furiosa y era metódica. No atacaban a civiles. No atacaban al azar. Golpeaban mundos militares, centros de datos, astilleros. Estratégicos, quirúrgicos, brutales. Cada movimiento hablaba de alguien que había estudiado al dominio desde las sombras. Alguien que sabía exactamente cómo caerían. Y estaban cayendo. En 5 meses, el dominio había perdido 1/3 de su territorio. La moral se derrumbó. Las facciones se fragmentaron. Los susurros del regreso terrano infectaron los pasillos del poder. El Consejo comenzó a purgar a los suyos, sospechando traición. Aún así, nadie sabía de dónde venía la flota, hasta que una única transmisión humana rompió el velo. Duró 7 segundos. Un hombre mirando a la cámara con ojos muertos, sin insignias, sin rango, solo cicatrices,
barba de varios días y una voz como el hierro frío. Hace 300 años, quemasteis nuestro mundo. Lo recordamos. Ahora olvidaréis el vuestro. La transmisión se cortó. El siguiente sistema cayó en 20 minutos. El cielo sobre la tierra había estado sangrando fuego. Eso es lo que el comandante Ryan recordaba más de aquel día. El horizonte partido por satélites en llamas, restos orbitales cayendo como lluvia de hierro, océanos humeando bajo explosiones de energía que agrietaban la corteza. Los Elcar lo llamaron una purga. Pero no fue una guerra. Fue una masacre. Para cuando rompieron las defensas de la Tierra, la mayoría de las flotas de la Federación Terrana eran polvo. Las pocas naves de guerra que quedaban eran viejas, de baja potencia, remendadas con desesperación y cinta adhesiva. Las colonias exteriores habían abandonado hacía mucho los mundos del núcleo. El comercio colapsó. La política se pudrió. Pero aún así, Ryan luchó. Había comandado el Aegis Dawn, el último de los portaaviones de clase vanguardia. Estaba lisiado, la mitad de los sistemas improvisados, la mitad de la tripulación voluntarios y reclutas. Pero volaba. Y mientras las estaciones orbitales caían una por una, reunió lo que quedaba de la vieja flota y se desvaneció en el espacio profundo inexplorado. Lo llamaron Éxodo. No se fueron para sobrevivir. Se fueron para ser olvidados. El dominio no los persiguió. ¿Por qué lo harían? La Tierra era una ceniza. La humanidad estaba acabada. Los Elcar tenían amenazas más grandes con las que lidiar en el núcleo galáctico. Especies con flotas, con política, con poder, no una pequeña raza de mamíferos rota, aferrada a la nostalgia y a la piedra en ruinas. Pero Ryan no olvidó. Ninguno de ellos lo hizo. Vagaron durante décadas por el borde del espacio cartografiado. Primero llegó el hambre, luego la locura, luego la traición. 2 de las naves se volvieron piratas, depredando a los suyos. Ryan los eliminó él mismo. Sin juicios, sin discursos, solo esclusas de aire. Finalmente encontraron un sistema. Sin nombre, solo coordenadas. Una estrella, 3 planetas. El segundo mundo era un infierno. Volcánico, lleno de cicatrices, tóxico. Pero debajo de todo eso, rico en metales en bruto, materiales endurecidos por la presión y antiguas vetas geotérmicas profundas. Suficiente para construir, suficiente para esperar. Lo llamaron Haven. No porque fuera seguro, sino porque era el último lugar donde dejarían de huir. Tardaron 70 años en construir la primera ciudad bajo la corteza. La mayoría de la flota original no vivió lo suficiente para verla, pero sus hijos sí. Y esos niños estaban furiosos. Ryan les enseñó a no olvidar nunca. No a través de historias, sino a través del silencio, la disciplina, la preparación. La siguiente generación no fue criada con sueños de paz. Fueron criados con esquemas, con simulacros de combate, con viejas grabaciones de guerra de la masacre de Saúl reproduciéndose en bucle en sus salas de entrenamiento. No se les enseñó a perdonar. Se les enseñó a sobrevivir. Para el segundo siglo, los descendientes de los terranos no tenían naciones, ni política, ni juegos, solo un consejo de veteranos. Aquellos que sobrevivieron a lo peor y llevaron el código adelante. Cada nacimiento era registrado, cada recurso asignado, cada nave diseñada con un único propósito: regresar. Las naves negras no fueron construidas para volar. Fueron construidas para atacar. Sin señales, sin rastros. Todo en ellas, óptica, comunicaciones, motores, fue diseñado para ser invisible. No eran naves de guerra en el sentido tradicional. Eran depredadores. Y el hombre que los lideraba ya no era el comandante Ryan. Era simplemente el fantasma. No había envejecido como un hombre normal. La tecnología médica que habían desarrollado, experimentación humana olvidada combinada con restos alienígenas, lo había mantenido vivo mucho más allá de su esperanza de vida natural. Ni joven, ni viejo, algo intermedio. Endurecido, frío. No hablaba a menos que fuera necesario, no debatía, no perdonaba. El dominio pensó que había quebrado la voluntad humana. Lo que había hecho fue purificarla. Para cuando la flota humana estuvo lista,
Rayyan no quería justicia. Quería silencio. El tipo de silencio que sigue a la extinción. Lanzó la primera oleada en su 300º cumpleaños. 6 naves negras, sin señales, sin ruta de regreso. El objetivo era menor, un puesto de escucha del dominio en el borde del sector 9, pero albergaba archivos, datos, personal, analistas, estrategas. Y cayó sin previo aviso, sin resistencia. El ataque duró 43 segundos. Sin supervivientes. El Consejo Elcar lo atribuyó a piratas. Pero luego vino el ataque a Deeon. Luego los astilleros de Cheron. Luego un grupo de batalla de cruceros del dominio al completo desapareció sin dejar rastro cerca de la nebulosa Dranix. Para entonces, el pánico se había instaurado. El fantasma nunca emitió una amenaza, nunca ofreció demandas. No buscaba atención. Los estaba borrando. Un almirante desertó para sobrevivir. Su nombre era Kobar, un veterano del dominio que había servido durante la purga de Saúl. Se había retirado con honores. Pensó que todo había terminado. Cuando su planeta natal se iluminó con un bombardeo orbital coordinado, más rápido de lo que los sensores de velocidad de la luz podían rastrear, supo lo que era. Rayyan no solo recordaba los nombres de los planetas. Recordaba a los oficiales. Kobar se entregó a la flota humana. Esperaba la muerte. Lo que obtuvo en cambio fue una sola pregunta: ¿cuántos otros del alto mando de la purga sobrevivieron? Kobar respondió: cada nombre, cada ubicación, cada escondite. Los siguientes 4 meses fueron un baño de sangre. No de civiles, no de infraestructura, sino de mando. La columna vertebral misma del dominio se partió como un hueso bajo presión. De vuelta en la capital del dominio, el gran señor Tarsich finalmente entendió la verdad. Esto no era una rebelión. No era una resistencia. Era una cosecha. Cada decisión tomada por la flota humana mostraba una precisión quirúrgica. Guerra psicológica, aniquilación estratégica. Y cada soldado de negro no llevaba nombre. Solo una palabra grabada en su armadura en antigua escritura de la tierra: recuerda. Ahora, sectores enteros caían sin batalla. Las naves de guerra Elcar huían a la primera vista de una silueta negra. Los refugiados inundaban los sistemas neutrales. El comercio colapsó. Los gobernadores planetarios comenzaron a declarar la independencia solo para evitar ser los siguientes. Y aún así, nadie sabía de dónde venía la flota. Sin rastros, sin líneas de suministro, sin transmisiones. Solo silencio. Hasta el día en que el fantasma finalmente habló de nuevo. Una flota del dominio, desesperada, acorralada, moribunda, logró inutilizar una de las naves humanas más pequeñas. Se estrelló en una luna cerca del cinturón de Arian. Un equipo de rescate encontró los restos, destrozados por los cañones del dominio. Dentro, encontraron a un solo piloto. Apenas estaba vivo, la piel pálida, la sangre congelándose, los huesos destrozados. Pero cuando intentaron interrogarlo, se rió con la boca llena de dientes rotos. «¿Crees que esto termina conmigo?», dijo. «No somos una flota. Somos la tormenta que creísteis poder enterrar». Y luego mordió un implante de detonación neural oculto, desintegrando su propio cráneo antes de que pudieran extraerle datos. Aún así, el dominio tenía una pista, un mapa estelar parcial. Antiguo, fragmentado, pero apuntaba a un sistema que ya no estaba en los registros, un lugar enterrado bajo cientos de años de deriva gravitacional y tormentas de materia oscura. Lo llamaron la Cuna Negra. Despacharon una flota de exploración, 12 naves, algunas de las mejores que les quedaban. Solo una regresó. El capitán de esa nave llegó en un estado de shock catatónico. La IA de su nave se encargó del salto de regreso. Cuando los médicos del dominio lo sacaron de la cabina, se había arañado líneas sangrientas en su propio rostro y no dejaba de susurrar una frase: «Están construyendo más». La edad de oro del dominio Elcar se estaba pudriendo desde dentro. Con cada semana que pasaba, su imperio se encogía. Antiguos aliados comenzaron a romper sus pactos. Los mundos fronterizos empezaron a ondear nuevas banderas o ninguna.
Las rutas comerciales se convirtieron en campos de batalla y la fe en el Consejo se evaporó. El término, flota fantasma, ahora tenía más peso que flotas enteras de naves de guerra del dominio. Por todas las estrellas, los susurros se extendían más rápido que los hechos. Leyendas de naves negras que deformaban la gravedad, de humanos que nunca morían, de comandantes que caminaban a través del fuego y salían más fríos. Pero lo que más sacudía al dominio no era el número de muertos. Era la precisión. Cada ataque golpeaba a algo importante. Cada decisión se sentía personal. Era como si los humanos hubieran pasado siglos estudiando no solo su tecnología, sino su psicología, sus debilidades, sus patrones. Regimientos enteros caían en emboscadas de las que los humanos nunca deberían haber sabido. Y sin embargo, siempre lo sabían. El fantasma no solo luchaba como un hombre. Luchaba como un fantasma de la memoria misma, empuñando viejos rencores como armas. Y ahora se estaban multiplicando. La misión de exploración del dominio a la Cuna Negra lo había demostrado. No era una sola flota. Era un imperio renacido bajo la superficie de la realidad, construyéndose en silencio, entrenando generaciones sobre los huesos de una tierra muerta. Cuando el gran señor Tarsich recibió los datos extraídos de la única nave exploradora superviviente, no llamó a su consejo. Llamó al proyecto Escisión. Era una iniciativa clasificada, oculta tan profundamente que incluso la propia élite del dominio solo había oído rumores. Un interruptor de muerte construido siglos atrás para especies consideradas demasiado peligrosas como para dejarlas sin control. La lógica era simple. Si la guerra total no podía detenerlos, el genocidio lo haría. El objetivo no era el fantasma. Ni siquiera era la flota. Era la fuente. Tarsich emitió una orden de bloqueo total en el sistema conocido solo por su antiguo nombre en clave, Hechos 7. Los registros afirmaban que era una colonia minera fallida. En realidad, era un satélite prisión que albergaba las bioarmas más avanzadas que el dominio había diseñado jamás. Selladas, olvidadas, hasta ahora. 2 semanas después, un destructor del dominio llegó a Hechos 7 y activó la última carga útil almacenada, Orcus 9. Era una plaga diseñada para consumir el tejido neural, apuntando solo a marcadores de ADN específicos. En este caso, el genoma humano. Sin cura, sin contención. Una vez liberada, se desplazaría a través de los sistemas, se uniría a las moléculas de oxígeno y comenzaría el lento proceso de convertir la sangre en cenizas. Los oficiales del dominio lanzaron la carga y establecieron su ruta hacia las coordenadas sospechosas de la Cuna Negra. Nunca llegó. A los 3 días de su trayectoria, la nave desapareció. No destruida, no secuestrada, simplemente desaparecida. El dominio asumió un mal funcionamiento hasta que sucedió de nuevo, y luego otra vez, y otra vez. 4 misiones de entrega separadas, 4 desapariciones. Al 5.º intento, dejaron de intentarlo porque llegó el mensaje. Tarsich se despertó con el parpadeando en su terminal privado. Sin origen, sin señal rastreable, solo un breve archivo de video. Se abría con una toma simple. Un almirante del dominio, uno de los comandantes de la carga de la plaga, atado a una silla. Sangre goteaba de sus ojos. Sus labios estaban cosidos. Su respiración era superficial. Detrás de él, una silueta entró en el plano. Era el fantasma. No habló al principio, solo rodeó al hombre como un maestro corrigiendo a un estudiante. Luego, con una voz tan silenciosa como la escarcha, dijo: «Intentasteis terminar lo que empezasteis. Otra vez». Miró a la cámara. «Esto no es venganza. Es prevención». Luego la pantalla se volvió estática. La transmisión terminó. El cuerpo del almirante fue encontrado orbitando la capital del dominio, incrustado en el casco exterior de la torre del Alto Consejo. Sin explicación, sin intrusión, simplemente allí. El liderazgo del dominio comenzó a fracturarse. Algunos querían negociaciones. Otros exigían una escalada. Unos pocos incluso sugirieron abandonar las colonias exteriores y consolidarse en el núcleo. Pero nada de eso importaba porque el fantasma ya había pasado a la fase 3. Su objetivo nunca fue solo el colapso.
Era el aislamiento. Y estaba funcionando. Uno por uno, los aliados del dominio firmaron acuerdos secretos con la flota humana. No porque amaran a los humanos, sino porque temían en lo que se había convertido el dominio. Paranoico, vengativo, débil. Algunas especies recordaban la Tierra de manera diferente, no como conquistadores o tontos, sino como constructores, comerciantes, innovadores. La primera raza en vencer la gravedad con nada más que sudor y acero. La primera en poner la emoción por encima del protocolo. Ahora eran algo completamente diferente. En el borde del espacio del dominio, en un sistema despojado por la guerra, surgió un nuevo tipo de señal. Era un antiguo código humano que se aprovechaba de satélites en desuso, repitiendo el mismo mensaje: Saúl ha regresado. Era una invitación o una advertencia. Llegó a todos los sectores conocidos en menos de un día. Mientras tanto, en la cuna negra, bajo capas de cielo de hierro y tormentas electromagnéticas, el Consejo Terrano se reunió. No eran políticos. Ni siquiera eran oficiales en el sentido tradicional. Eran supervivientes, hombres y mujeres forjados en el silencio del espacio profundo, guiados por las enseñanzas del fantasma. Cada uno de ellos había perdido algo en la purga. Padres, hijos, un hogar. Ahora controlaban la fuerza más peligrosa del espacio conocido. Uno de los comandantes más jóvenes, un hombre conocido solo como Kalin, se paró en la mesa táctica holográfica, con la mandíbula apretada y los ojos huecos por años de entrenamiento en entornos de vacío. El mando del dominio está fallando, dijo. Tarsich está asustado. Hemos paralizado su producción, destrozado su cadena de mando, colapsado su comercio. ¿Y la gente?, preguntó otra voz. Kalin dudó. Muriendo de hambre, huyendo, rebelándose. Algunos incluso nos aclaman como libertadores. Una pausa. Entonces el fantasma dio un paso adelante desde las sombras detrás del consejo. Su abrigo era oscuro, raído, su rostro ilegible, los ojos como carbón quemado. No somos libertadores, dijo secamente. Somos una advertencia. Silencio. Luego se volvió hacia Kalin. Comienza la fase 4. Kalin se puso rígido. ¿Estás seguro? Eso pone nuestros activos en registro abierto. Una vez que avancemos. Ya saben que existimos, lo interrumpió el fantasma. Deja que vean lo lejos que hemos llegado. Tocó un nodo de control. Un nuevo mapa se iluminó. Sistemas estelares marcados en rojo. Cada uno correspondía a una pieza clave de la cultura del dominio. Centros religiosos, archivos históricos, academias de élite. Quema el legado. Deja los huesos. Era poético, en cierto modo. El dominio había intentado borrar a la Tierra de la memoria. Ahora la Tierra los borraría a ellos. De vuelta en el espacio del dominio, el caos se había vuelto rutina. Antiguas colonias transmitían súplicas desesperadas de paz. Sindicatos piratas reclamaban redes comerciales enteras. Y en medio de todo, naves negras flotaban como jueces sobre sistemas que ya ni siquiera se resistían. Pero quedaba un sistema intacto. El Car Prime, la cuna del dominio. El lugar donde se había firmado, autorizado y celebrado la purga, donde los padres del fantasma habían sido ejecutados en vivo en una transmisión interestelar como propaganda. Durante años, ninguna nave terrana se había acercado. No porque fuera demasiado peligroso, sino porque no era el momento. Ahora lo era. En la víspera del siguiente ciclo solar, las lunas del Car Prime fueron borradas por algo antinatural. Una flota tan grande que oscureció la red orbital. No solo naves de guerra, terraformadores, portaaviones, enormes acorazados clase obsidiana con cascos tallados en asteroides y reforzados con aleaciones desconocidas. No dispararon. Simplemente flotaron, observando, esperando. Y entonces llegó la transmisión. No del fantasma esta vez, sino desde cada sistema de altavoces, cada terminal personal, cada plaza pública en el Car Prime. Una sola línea: nos visteis arder. Ahora aprenderéis cómo suena el silencio. En el Car Prime, el miedo había reemplazado a la autoridad. La ciudad capital,
que una vez brillaba con torres pulidas y entramados cuánticos, ahora parecía una fortaleza preparándose para su última batalla. Por primera vez en generaciones, el pueblo Elcar vio patrullas militares en las calles, no por ceremonia u orgullo, sino por desesperación. Los civiles observaban los cielos con pavor. Las lunas artificiales, antes símbolos de supremacía tecnológica, habían desaparecido, eclipsadas por las naves negras. Habían oído las historias, las habían descartado como mitos, propaganda, mentiras alimentadas por la rebelión. Pero ahora la sombra de arriba era real y silenciosa. Sin amenazas, sin demandas, solo presencia. El gran señor Tarsich no había dormido en 4 días. Cada intento de contactar al fantasma fue recibido con nada. Las flotas del dominio ya habían abandonado puestos de avanzada, desertado o desaparecido intentando interceptarlo. Sabía ahora, en lo profundo de su orgullo en decadencia, que la guerra estaba perdida. Pero todavía quedaba una elección por hacer. Convocó a su Estado Mayor a la Aguja Central, un complejo subterráneo construido para resistir ataques capaces de fracturar planetas. Una tumba disfrazada de estrategia. Opciones, exigió, con la voz ronca. El general Acros, uno de los últimos leales que quedaban, habló primero. Todavía tenemos el cañón planetario. Su arco cubre la órbita baja. Podríamos golpear el acorazado principal, su nave de despliegue. Tarsich negó con la cabeza. ¿E invitar a represalias? No. Están esperando. No porque no puedan atacar, sino porque quieren que entremos en pánico. ¿Entonces qué? Gruñó Acros. Rendición. La rendición implica negociación. No están aquí para hablar. Tarsich se volvió hacia la pantalla central. Mostraba la nave insignia. Sin nombre, solo el sigilo terrano. 3 estrellas agrietadas y ardiendo, envueltas en un uroboros. Un símbolo de renacimiento a través de la destrucción. Aguantamos, murmuró Tarsich, hasta que sepamos su intención. Pero no tuvieron que esperar mucho. La transmisión llegó exactamente 72 horas después de que apareciera la primera sombra. Se reprodujo en todos los canales, visibles y encriptados por igual. Ni siquiera los implantes infantiles podían bloquearla. Las IAS del dominio no lograron interceptar ni detener la transmisión. Era como si el propio sistema se hubiera sometido. La pantalla se volvió negra. Luego comenzó una vieja melodía de la Tierra. Un software de piano, defectuoso. Una melodía de siglos atrás, perdida para la mayoría de las especies, pero inolvidable para la sangre terrana. Una nana de cuna. Luego vino la voz, la del fantasma. Visteis morir nuestro mundo. Aclamasteis mientras los niños se convertían en cenizas. Construisteis imperios sobre huesos. Y ahora que el viento cambia, os preguntáis si se puede razonar con la tormenta. Su rostro apareció, más viejo ahora, desgastado, con cicatrices. Pero detrás de sus ojos, calma. La calma de alguien que ya no duda, alguien más allá de la ira. No éramos vuestros iguales entonces. No somos vuestros iguales ahora. Somos algo más. Algo que no podéis medir con flotas o alianzas. Se inclinó más cerca de la cámara. Pensasteis que el silencio significaba sumisión. No era así. Significaba cálculos. La transmisión se cortó. Segundos después, el primer ataque impactó. Pero no fue un bombardeo. Fue un pulso. Un estallido PEM coordinado a través de cada plataforma orbital Elcar, satélite de guerra y cañón planetario. Las luces se apagaron. Las anclas de gravedad colapsaron. Los drones cayeron del cielo como pájaros muertos. La ciudad capital se sumió en la oscuridad. Luego vino la segunda oleada. No armas. Voz. La flota terrana desplegó programas de guerra psicológica de banda ancha. Bucles de imágenes de la purga se reproducían en las plazas públicas de la ciudad. Imágenes invertidas de la Tierra en llamas reflejadas con imágenes actuales de Elcar. Recordamos. No nos hemos ido. Vosotros sí. La población civil se quebró. Estallaron disturbios mientras el miedo se convertía en locura.
Los padres intentaron huir con sus hijos solo para descubrir que las redes de transporte estaban congeladas. El pánico se convirtió en asfixia. El general Acros intentó lanzar un ataque de represalia manualmente, pero las puertas del centro de mando nunca se abrieron. Cuando sus guardias intentaron anular el bloqueo, descubrieron que los códigos de acceso habían sido reescritos. ¿Por quién? Nadie lo sabía. Pero entonces alguien revisó los registros. El protocolo de anulación tenía una firma. No el CAR, no del dominio. Terrana. El fantasma ya había entrado en el cerebro del sistema. Tarsich estaba en la torre de observación mientras el cielo parpadeaba con la danza del fuego orbital. Las naves humanas no disparaban en oleadas. Estaban diseccionando objetivos. Una estructura de defensa a la vez. Nunca en exceso, solo quirúrgico. Una por una, las luces sobre el CAR se apagaron. Pero Tarsich aún no había terminado. Activó el protocolo final. En las profundidades de la capital había una cámara que la mayoría de los Elcar ni siquiera sabían que existía. Una bóveda que contenía una reliquia de la era predominio, el protocolo Fuego del Alma, un arma de IA que se fusionaba con la conciencia de un usuario, amplificando los comandos en una guerra computacional a nivel de la realidad. Requería una vida para activarse. Tarsich introdujo sus credenciales y colocó ambas manos en la cuna neural. Comenzó. El dolor lo atravesó mientras la IA inundaba su sinapsis. Gritaba contra su mente, antigua, furiosa, retorcida por el tiempo. Pero respondió. Arriba, las fábricas de guerra del dominio que habían estado inactivas durante siglos se encendieron. Se lanzaron drones, entraron en erupción barcazas de contraseñales y se activaron minas orbitales. Era el último suspiro de Elcar Prime, y el fantasma lo respondió personalmente. A bordo de la nave insignia, Memoria Vigilante, observó cómo las defensas del dominio volvían a la vida gritando. No se inmutó. ¿Atacamos los drones?, preguntó Kalin a su lado. No, respondió el fantasma. Deja que agoten todo. Pero están regenerando sistemas. Se están adaptando. Exacto. Deja que alcancen su punto máximo. Deja que crean que todavía tienen el control. Pasaron los minutos. La batalla en órbita se intensificó. Por un breve momento, las armas de Elcar realmente rozaron los cascos exteriores de los acorazados terranos. Las salas de mando del dominio vitorearon, hasta que cada una de las naves terranas desapareció. No explotaron, no fueron derribadas, simplemente se desvanecieron. Los sensores no leían nada. Las comunicaciones se cortaron. Incluso los sistemas de seguimiento de IA fallaron. Las fuerzas de Elcar se congelaron. Entonces el fantasma reapareció. No en órbita, en la superficie. Docenas de naves negras descendieron desde la baja atmósfera, eludiendo todas las capas de defensa usando pliegues transgravitacionales sobre los que el dominio solo había teorizado. Aterrizaron silenciosamente por toda la capital como jueces entrando en un tribunal. El fantasma caminó entre ellos. Sin casco, sin armadura, solo un abrigo negro, una pistola de pulso a un lado y silencio al otro. Los soldados Elcar lo rodearon, temblando. Algunos dejaron caer sus armas, otros dispararon, solo para encontrar sus armas atascadas por una interferencia desconocida. Caminó directamente hacia la aguja central y nadie lo detuvo. Dentro, el ascensor subió. Tarsich, todavía conectado a la cuna del fuego del alma, sintió el temblor, su visión se nubló. La IA gritó en protesta. Las puertas del ascensor se abrieron y el fantasma entró. Tarsich intentó desatar toda la ira del fuego del alma. Zarcillos digitales se lanzaron para matar al intruso, pero no llegaron. El fantasma ni siquiera se movió. Un solo pulso de un dron detrás de él, una onda antineural, neutralizó toda la cuna. Las luces se atenuaron. La IA murió. Y el sueño Elcar terminó. Tarsich tosió sangre, desplomándose hacia adelante, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No sois solo soldados, jadeó. Sois dioses. No, dijo el fantasma. Solo hombres a los que deberíais haber matado bien. Y con eso, Tarsich murió.
Su cuerpo se desplomó sobre la máquina que una vez lo convirtió en un gobernante. Afuera, la flota negra comenzó su retirada. Sin ocupación, sin demandas, sin estandartes. El dominio Elcar había caído, y en el silencio que siguió, se transmitió un mensaje a toda la galaxia, que esta sea la única advertencia que demos. No hubo desfiles de victoria, ni fuegos artificiales, ni grandes declaraciones desde balcones. Los terranos no celebraron. Desmantelaron. A la semana de la caída del dominio, la flota negra se retiró de Elcar Prime y desapareció entre las estrellas sin dejar rastro. Las ciudades quedaron humeantes pero intactas por más ataques. No se ocuparon instalaciones. No se tomaron botines. Y el mensaje fue claro: esto nunca fue sobre gobernaros. Fue sobre borrar lo que erais. En todo el antiguo espacio del dominio, las especies se apresuraron a entender lo que había sucedido. Algunas vitorearon en las sombras, contentas de ver caer a los Elcar. Otras entraron en pánico, inseguras de si la flota del fantasma vendría por ellas a continuación. Pero no hubo más ataques, solo silencio. La flota terrana se había ido. Como una tormenta que llega, desgarra el cielo y desaparece antes del amanecer. Pero dentro de la cuna negra, el fantasma no descansó. Observaba las estrellas desde la cubierta de observación de la memoria vigilante, la nave que había liderado la guerra. Los demás habían regresado a Haven y a las colonias circundantes, ahora completamente autosuficientes y ocultas de nuevo bajo avanzados velos de camuflaje. Pero el fantasma permaneció en la oscuridad, orbitando la nada. Estaba solo, a excepción de una figura a su lado. Kalin, el comandante que había llevado a cabo los ataques con una lealtad inquebrantable. Ya están reconstruyendo, dijo Kalin. Lo que queda del dominio. Facciones más pequeñas, consejos civiles, tratando de recomponerlo todo. El fantasma no apartó la vista de las estrellas. Déjalos. No quieres atacar de nuevo. Ya atacamos suficiente. Kalin dudó, luego hizo la única pregunta que nadie más se atrevía a hacer. ¿Fue esto justicia? El silencio se alargó. Cuando el fantasma finalmente respondió, su voz sonó hueca. La justicia no debería sentirse tan vacía. Kalin no respondió. Sabía que no debía presionar más. Pero la duda había estado creciendo durante meses. La había sentido durante las operaciones de la fase 4, cuando no solo habían atacado objetivos militares, sino archivos históricos, centros educativos, no para destruir el conocimiento, sino para borrar la identidad. Había visto a niños huir de hogares en llamas, no porque la flota apuntara a ellos, sino porque la guerra ya no distinguía. Kalin recordaba la purga. Sus padres habían muerto gritando bajo el fuego del dominio. Pero ahora, años después, no podía ignorar el patrón. ¿Se habían convertido en lo mismo que odiaban? Esa noche, Kalin entró en el núcleo de datos de la nave y accedió a algo prohibido. Los protocolos Operación Asqua, un archivo enterrado bajo autorización negra, al que solo se suponía que el fantasma podía acceder. Contenía registros. Miles de ellos. Y no eran planes de guerra. Eran listas de ejecución. No solo soldados, científicos, historiadores, ingenieros, civiles marcados por contaminación cultural. No todos eran culpables. Algunos eran simplemente Elcar. Kalin miró los archivos durante mucho tiempo, luego salió en silencio. No dijo nada, pero la semilla de la duda había echado raíces. De vuelta en Haven, el ambiente era diferente. Generaciones de humanos, hijos y nietos de los exiliados, nunca habían visto la tierra. No cargaban con el trauma de la purga como sus padres. Todo lo que conocían era el frío, el silencio, los simulacros. Y ahora el silencio se estaba levantando. Por primera vez, la luz del sol tocó las ciudades abovedadas bajo la corteza de Haven. Se levantaron los protocolos de apagón. Las calles bullían con una música cautelosa. La risa resonó por primera vez en décadas. Se celebró una reunión del Consejo, no militar, sino civil. Un historiador llamado Merrick se paró ante una cámara abarrotada e hizo la pregunta que todos temían. ¿Qué hacemos ahora? Habían sido criados para luchar, entrenados para vengar.
Cada sistema, cada escuela, cada canción se había construido en torno al dolor y la represalia. Pero ahora que la guerra había terminado, nadie sabía quiénes se suponía que debían ser. Merrick propuso algo radical: la restauración. No de la tierra, que ya no existía, sino del conocimiento, de la cultura, de las cosas perdidas, no solo en la purga, sino en la obsesión que la siguió. Hubo resistencia, por supuesto. Algunos lo vieron como una traición. Otros lo llamaron debilidad. Pero la moción fue aprobada. Por primera vez desde el éxodo del fantasma, los terranos abrieron sus puertas a especies externas. No como conquistadores, sino como testigos. Se construyó una nueva flota. No negra, no silenciosa. Blanca, elegante, naves diplomáticas tripuladas por una nueva generación que nunca había disparado un arma en la guerra. Se les llamó los enviados del recuerdo. Su trabajo no era amenazar. Era recordar, contar la verdad de lo que sucedió y lo que podría volver a suceder. Pero mientras Haven comenzaba a florecer, el fantasma se marchitaba. Pasaba más tiempo en aislamiento. Menos órdenes, menos reuniones. La tripulación comenzó a susurrar. Kalin lo visitó una noche. Encontró al fantasma solo en una cámara de reliquias. Trozos de la vieja tierra, una bandera terrana rota, restos carbonizados de los primeros ataques orbitales y una foto de la tripulación original del Éxodo. Leí los archivos, dijo Kalin en voz baja. El fantasma no se dio la vuelta. Entonces entiendes por qué no podíamos dejarlo al azar. No todos eran culpables. Miraron, replicó el fantasma. Y mirar los hizo cómplices. Pero ¿y nosotros?, preguntó Kalin. ¿En qué nos hemos convertido? Por primera vez, el fantasma se giró. Sus ojos estaban inyectados en sangre, cansados, no por la batalla, sino por la memoria. Nos convertimos en supervivientes. Kalin se acercó. ¿Y ahora? Ahora el fantasma no tenía respuesta. Simplemente miró la foto agrietada en su mano. ¿Sabes la ironía?, susurró. Ni siquiera recuerdo sus nombres. Mi tripulación, los que me siguieron al exilio. Quemé tantos recuerdos para mantener viva la misión que olvidé lo que estábamos salvando. Kalin lo observó, con el corazón apesadumbrado. No tiene que terminar así. Ya lo ha hecho. Unas semanas después, la memoria vigilante desapareció. Sin lanzamiento, sin transmisión, sin rastro. El fantasma no dejó ningún mensaje, solo su abrigo colgado en una silla en el puente de mando y un último archivo de registro incrustado en la IA de la nave. Se reprodujo solo una vez para Kalin. No fui un héroe, dijo el fantasma. Fui un cuchillo, una herramienta. Hice lo que se tenía que hacer, pero un cuchillo no pertenece a una cuna. Sus últimas palabras: no me recordéis a mí. Recordad el porqué. La desaparición del fantasma lo cambió todo. No de golpe, no en un gran momento, sino como la erosión. Silenciosa, sutil, inevitable. Al principio, la estructura de mando terrana se mantuvo firme. Kalin y los miembros restantes del Consejo tomaron el control, guiando a Haven y sus colonias aliadas hacia una nueva era, una construida no sobre la venganza, sino sobre el recuerdo. Las naves blancas de los enviados del recuerdo se convirtieron en una vista familiar en los antiguos territorios del dominio. Fueron bienvenidos en algunos lugares, tolerados en otros y rechazados de plano por unos pocos. Pero incluso aquellos que odiaban a los terranos no se atrevieron a atacarlos. Todavía no. Aún así, en el corazón de Haven, una nueva tensión se agitaba. Algunos de la vieja guardia, veteranos que habían luchado junto al fantasma, hombres que lo habían perdido todo en el éxodo, comenzaron a murmurar. Veían las misiones diplomáticas de Kalin como una debilidad, una traición a todo lo que el fantasma había construido. Entre ellos, una voz se hizo más fuerte que el resto, la del comandante Drex. Había servido bajo el fantasma durante el primer ataque a Deeon Prime. Un táctico despiadado, leal, inflexible. Pero su lealtad siempre había sido a la guerra, no a la visión de justicia calculada del fantasma. Ahora, con el fantasma desaparecido y Kalin predicando la paz, Drex vio su oportunidad.
En una asamblea a puerta cerrada en las profundidades de la cúpula militar, Drex se paró ante una pequeña multitud de oficiales endurecidos y dijo lo que muchos temían admitir. Fuimos creados para acabar con ellos, gruñó, no para sermonearlos. Kalin, por supuesto, era consciente de la tensión. Tenía espías en cada unidad, en cada corredor del núcleo de Haven. Sabía que Drex actuaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan rápido. En el 5º mes de paz, una nave de enviados terranos, la Pathfinder Blue, fue derribada sobre la expansión de Ouser. No hubo supervivientes. Al principio, se culpó a piratas locales. Pero cuando se recuperaron los registros de datos, la verdad fue peor. El proyectil había sido terrano, uno de los suyos. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Kalin convocó al Consejo de Emergencia bajo los pasillos de piedra de la base original del Éxodo, donde se había diseñado la primera nave negra y donde el fantasma había jurado una vez regresar solo cuando la guerra terminara. Ahora Kalin estaba en ese mismo púlpito leyendo los registros recuperados en voz alta. La trayectoria confirma un dron sigiloso lanzado desde la órbita del sector 9G. La firma del arma coincide con la línea de prototipos Ghost Ripes. Un silencio cayó sobre la sala. Se suponía que esas naves ya no existían. Habían sido desmanteladas después de la caída de los Elcar, almacenadas, desguazadas. Pero alguien las había conservado. Un miembro del consejo se inclinó hacia adelante, con la voz tensa por el pavor. «Es Drex». «Aún no tenemos pruebas», respondió Kalin. «Pero sí lo es». Kalin no dudó. «Entonces se ha convertido en lo mismo que combatimos». Lejos de Haven, escondido en los restos de una vieja estación de relevo terrana que orbitaba una luna muerta, Drex había construido algo que llamó el Camino Verdadero. No era una rebelión. No exactamente. Ni siquiera era una flota en el sentido tradicional. Era una idea, una construida en torno a una sola creencia: la paz era traición. Reclutó en silencio, no con grandes discursos, sino con susurros. Con promesas. «Servisteis con honor», les decía a los soldados en las sombras. «Visteis arder a camaradas». Ahora Kalin quiere que juguéis al diplomático mientras la galaxia olvida lo que nos hicieron. Algunos se unieron por convicción, otros por rabia, algunos simplemente porque estaban perdidos en el silencio que siguió a la guerra. Y Drex les dio algo que anhelaban: un propósito. Kalin, desesperado por evitar una guerra civil, lanzó una campaña de acercamiento. Envió emisarios, ofreció amnistía, prometió inclusión. De la mayoría nunca más se supo. Uno regresó, apenas con vida, con un solo mensaje grabado en su armadura: «El fantasma era nuestra espada. Tú eres solo la vaina». Durante meses, las escaramuzas se mantuvieron aisladas. Misiones de sabotaje, campañas de susurros, propaganda difundida a través de redes de enlace neural, presentando a Kalin como un cobarde, un político, un traidor. Luego los ataques se intensificaron. 3 naves de colonos fueron destruidas en el hiperespacio. Ataques fantasma que coincidían con la tecnología Ripe. Sistemas enteros comenzaron a retirarse del pacto de Haven. Y la peor parte: algunos antiguos aliados del dominio comenzaron a armarse de nuevo porque el mensaje se estaba distorsionando. Para ellos, ya no había humanos, solo naves negras y naves blancas. Y si las negras habían vuelto, esta vez atacarían primero. El ciclo había comenzado de nuevo. Solo que ahora, no era una guerra entre terranos y alienígenas. Era una guerra dentro de la propia humanidad. Una noche, en las profundidades de las bóvedas del archivo de guerra de Haven, Kalin se paró frente a los últimos registros del fantasma. Archivos bloqueados tras una encriptación que nunca se suponía que viera. Pero el sistema había cambiado. Sin el fantasma, la red recurría a la anulación de la autoridad superior. Y Kalin era ahora esa autoridad. Reprodujo el último registro. El fantasma apareció, no con armadura, no con uniforme, sino como un hombre, atormentado, cansado. «Toda guerra deja una segunda guerra atrás», dijo. «La que nadie menciona. La que está en los corazones de aquellos que no pueden olvidar».
Se inclinó hacia adelante. Los entrené para ganar. Nunca los entrené para detenerse. Y ahí estaba. La verdad que Kalin había temido. El fantasma había construido una máquina de venganza, pero nunca construyó una forma de apagarla. Ahora Kalin tenía que hacer lo que ni siquiera el fantasma había hecho. Terminarla. El plan no era complejo, pero era peligroso. Encontraría a Drex. No para luchar contra él. No al principio. Para enfrentarlo. Para ofrecerle algo que nadie más le había ofrecido, un cierre. No como comandante, sino como testigo. Ordenó al consejo que mantuviera su partida clasificada. Solo un hombre lo sabía. Un viejo técnico que una vez había servido tanto con el fantasma como con Drex. Su nombre era Vale, y su cuerpo estaba fallando, pero su memoria seguía siendo aguda. Se lo dije en aquel entonces, carraspeó Vale. Crías hombres para que sean espadas. No te sorprendas cuando empiecen a cortar por su cuenta. Kalin asintió. Necesito hablar con él. Solo hablar. Vale se rió amargamente. Entonces lleva armadura. Puede que la necesites. 3 semanas después, en el silencio de la luna muerta que orbitaba el cinturón de Barn, Kalin aterrizó una cápsula sigilosa blanca en la vieja estación de relevo donde Drex había construido su fortaleza. Sin armas, sin flota, solo una bengala de señal y un mensaje. Comandante Kalin, solo, desarmado, solicita parlamento. La escotilla se abrió 3 horas después, y Drex salió. Parecía más viejo, más rudo, los ojos inyectados en sangre, la voz más pesada, pero su espalda estaba recta. Tienes mucho valor, gruñó. Kalin no se inmutó. También el fantasma. Por eso lo seguimos. Le diste la espalda a su misión. La honré, respondió Kalin con calma. Él nos dio justicia. Yo nos di un futuro. Les diste misericordia. No, dijo Kalin. Nos di misericordia a nosotros. Drex lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, con un gruñido, desenvainó una cuchilla, un viejo cuchillo de combate de la tierra grabado con el nombre del fantasma, y lo clavó en el suelo entre ellos. Habla, gruñó, pero haz que valga la pena. La estación de relevo estaba en silencio. Sin zumbido de reactores, sin parpadeo de monitores antiguos, solo metal frío y el aliento de 2 hombres que habían sobrevivido a una guerra, pero que ahora se encontraban en lados opuestos de lo que vendría después. El cuchillo del comandante Drex temblaba en el suelo entre ellos, vibrando con la oscilación de baja órbita de la estación. Kalin no miró el arma. Miró al hombre. Has estado ocupado, dijo Kalin, con la mirada firme. Drex se mofó. Mientras tú das discursos y pintas naves de blanco. Sí, algunos de nosotros recordamos para qué fuimos entrenados. Fuisteis entrenados para acabar con una amenaza, dijo Kalin con calma. El dominio ya no existe. No, ladró Drex. Cambió. Ahora se esconde detrás de niños, detrás de consejos y restauraciones. Simplemente llevan una piel nueva. Kalin dio un paso adelante, con cuidado de no provocar. ¿Y qué somos nosotros? ¿Drex? ¿Qué llevamos ahora? La mandíbula del excomandante se tensó. Llevamos el recuerdo de Saúl, de océanos en llamas, de cenizas en nuestras bocas y gritos en nuestros oídos. Llevamos la verdad. Entonces dime la verdad, dijo Kalin. Toda ella. No solo la parte que justifica más matanzas. Drex se cruzó de brazos. Estaba construido como una máquina, pero su rostro llevaba años de dolor detrás de la dureza. El fantasma nos enseñó que la misericordia es una trampa, que el perdón hace que te maten, que la única paz que conoceríamos sería el silencio de nuestros enemigos. También desapareció, recordó Kalin. No dejó ninguna orden de quemar la galaxia. Nos dejó a nosotros elegir. Ese fue su error, escupió Drex. Te dejó a ti. Kalin suspiró. Drex, ya hemos ganado. No, dijo Drex, con la voz baja y amarga. Tú quieres una pausa, y en esa pausa, nuestra gente olvida. Se casan con sangre alienígena. Borran los nombres de los que ardieron. Llaman a nuestra causa extrema,
incluso peligrosa. Porque lo es, espetó Kalin, más bruscamente de lo que pretendía. Estás engendrando otra guerra. Solo que esta vez, nos estaremos matando a nosotros mismos. Drex se acercó. Entonces quizás eso es lo que hace falta. Purificar el legado antes de que se convierta en debilidad. El rostro de Kalin se ensombreció. Así que ahora se trata de pureza. Se trata de dirección, gruñó Drex. Nos dirigíamos hacia algo. Unidad. Disciplina. Poder. Tú nos convertiste en otro club de debate galáctico. Yo nos di supervivencia. Tú nos diste decadencia. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como veneno. Entonces Kalin dijo algo que no había tenido la intención de decir en voz alta. ¿Siquiera recuerdas cómo se siente la paz? Drex parpadeó y, por un brevísimo momento, algo se quebró. El comandante apartó la vista hacia la parpadeante oscuridad más allá del casco de la estación. No, admitió. No lo recuerdo. Haven nunca fue un hogar. Solo un búnker con aire. La tierra era lo único que se sentía como algo, y la perdimos. Kalin vio la verdad ahora. No solo ira en el corazón de Drex, sino dolor. Del tipo que se convierte en odio porque no tiene a dónde más ir. No empezaste este movimiento por la guerra, dijo Kalin en voz baja. Lo empezaste porque no puedes vivir con la paz. Drex no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. De vuelta en Haven, la agitación había comenzado a hervir. Se extendieron los rumores de la desaparición de Kalin. Los comandantes de la Flota Blanca se pusieron nerviosos. Algunas colonias fronterizas retiraron a sus embajadores, temiendo el regreso de la Flota Negra. Uno de los lugartenientes de Drex, un hombre llamado Borin, lanzó un ataque no autorizado en una pequeña ruta comercial utilizada por refugiados Elcar. 3 naves fueron destruidas, todas desarmadas. El mensaje era claro, el movimiento de Drex ya no se escondía. Estaban probando los límites. El regreso de Kalin tendría que venir con un ajuste de cuentas. O una tregua o fuego. De vuelta en la estación de relevo, Kalin miró a Drex y vio que el abismo se acercaba. No estoy aquí para discutir filosofía, dijo Kalin. Estoy aquí para hacerte una pregunta. Drex levantó una ceja. ¿Y cuál es? Kalin respiró hondo. Si el fantasma entrara aquí ahora mismo, estaría orgulloso de lo que has hecho. Drex no respondió de inmediato. Luego se giró lentamente y caminó hacia una pequeña caja de acero incrustada en la pared. La abrió. Dentro había un pequeño cubo de datos, un viejo chip analógico envuelto en una aleación ennegrecida marcado solo con el código de identificación terrano original del fantasma. Tengo su último archivo de guerra, dijo Drex. Kalin se congeló. Ese archivo fue borrado. No todo, dijo Drex. La IA borró el registro principal, pero los sistemas de relevo capturaron una señal, una copia de seguridad, sin comprimir, enterrada bajo interferencias. Y nunca lo has compartido. No quería manchar su legado. O que te demostraran que estabas equivocado, dijo Kalin con frialdad. Drex lo miró fijamente, luego arrojó el cubo al suelo entre ellos. Reprodúcelo. La estación de relevo cobró vida. Un proyector parpadeó. Y entonces ahí estaba él, el fantasma, más viejo de lo que cualquiera de ellos recordaba. Su voz era cruda, sin filtros. Construí un monstruo, dijo. Y lo hice con un propósito, con claridad. Necesitaba que nos temieran, hacerles entender lo que significaba borrar un mundo. Miró a un lado, luego de nuevo al grabador. Pero olvidé lo que sucede cuando los monstruos sobreviven a sus creadores. Hizo una pausa. Veo a Drex. Veo a Kalin. 2 ramas del mismo fuego. Una arde hacia adelante, la otra intenta calentar a otros. Sus ojos se entrecerraron. Ambos se equivocarán si olvidan por qué comenzó el fuego. Se inclinó hacia adelante. La guerra nunca fue por venganza. No realmente. Fue por el recuerdo, por la dignidad. Si cambiamos eso por la dominación, entonces ya hemos perdido. La transmisión terminó. Silencio. Luego Drex susurró,
Él sabía. Sí, dijo Kalin, acercándose. Y eligió desaparecer en lugar de alimentar más la guerra. Drex parecía vacío, conmocionado, un hombre desarmado. Creí que lo estaba preservando. No, dijo Kalin suavemente. Estabas preservando el dolor. Fuera de la estación, naves terranas de clase Ripe aparecieron en los sensores, sin marcar, envueltas en sombras, esperando la señal de Drex. Dentro, Drex miraba la cuchilla aún incrustada en el suelo, la que había llevado durante 20 años. Luego, con manos lentas, la sacó y la envainó. Los retiraré, dijo. Kalin asintió, con los hombros pesados de alivio. Pero no puedo prometer que todos escuchen, advirtió Drex. Algunos ya no quieren la paz. Entonces les mostraremos la verdad, dijo Kalin. No con palabras, con acciones. De vuelta en Haven, la flota blanca se movilizó, no para la guerra, sino para la sanación de la división. Kalin regresó, no como un vencedor, sino como un mensajero. Trajo a Drex, y juntos transmitieron el mensaje final del fantasma a cada sistema donde todavía vivían humanos. No como una amenaza, sino como una elección. Se llamó la transmisión de la reconciliación. Cada nave terrana, blanca y negra por igual, cada puesto de escucha, cada colonia aliada, cada satélite que aún orbitaba los huesos de planetas muertos del dominio, fue sobrescrito. No por la fuerza, por la memoria. La imagen del fantasma apareció, hablando desde la tumba a través de una reliquia de guerra, no con fuego o venganza, sino con reflexión. Y las palabras importaron, no porque fueran perfectas, sino porque eran verdaderas. Y finalmente, la verdad fue más fuerte que el dolor. La transmisión se repitió en bucle durante 3 días. En ese tiempo, más de la mitad de la flota renegada de Drex se retiró. Algunos regresaron a Haven, entregando las armas voluntariamente. Otros simplemente desaparecieron en el espacio, eligiendo la soledad en lugar de la rebelión. Unos pocos se negaron por completo, pero ya no eran un ejército. Eran sombras. Sin la ira de Drex para anclarlos, se dispersaron. Y Drex, él se quedó. No al mando, no en el poder. Aceptó un puesto como asesor silencioso en el nuevo consejo. Su nombre fue eliminado de todos los registros públicos. Su papel, no mencionado. Kalin nunca lo llamó héroe o traidor. Lo llamó lo que era, una consecuencia. Haven cambió, no de la noche a la mañana, sino visiblemente. Las salas conmemorativas que una vez glorificaron la victoria fueron rediseñadas como museos. Salas de historia honesta. Fotos de la tierra, quemada y brillante. Registros de las atrocidades del dominio y la represalia terrana. Nombres de civiles perdidos en ambos lados. La narrativa cambió de la retribución a la restauración. Y con ello, una nueva generación de terranos comenzó a emerger. No fueron criados para la guerra. Fueron criados para recordar, para estudiar cómo comenzó el fuego y por qué tuvo que terminar. Los enviados del recuerdo se expandieron. Ahora se les unieron antiguos enemigos convertidos en aliados. Especies que una vez temieron a la flota negra ahora volaban a su lado bajo estandartes de memoria compartida. Y finalmente, el ciclo comenzó a romperse. Lenta, dolorosamente, de manera desigual, pero se rompió. Kalin visitó el último lugar de descanso del fantasma solo. Hizo recuperar la memoria vigilante, su decaimiento orbital estabilizado y sellado en memoria geoestacionaria. No como una nave de guerra, no como una tumba, como un monumento. Caminó por sus pasillos en silencio. Las habitaciones todavía olían a metal frío y disciplina. Cada consola aún marcada por el toque del fantasma. Preciso, mínimo, eficiente. Pero en los aposentos del comandante, en la pared del fondo, había algo que Kalin no esperaba. Una nota escrita a mano preservada en estasis. La abrió lentamente. Decía, Kalin, si estás leyendo esto, entonces ya no soy el peso que nos mantiene unidos. Bien. Eso significa que finalmente miraron más allá de mi sombra. Guíalos mejor que yo. Enséñales que el silencio no siempre es la respuesta. Y cuando pregunten por mí, diles que yo también me equivoqué.
No sobre la guerra, sino sobre cómo terminaría. Nunca estuvimos destinados a desaparecer. Estábamos destinados a recordar. R. Kalin dobló la nota y la guardó en su chaleco, no como un artefacto, como una promesa. Con el tiempo, los antiguos sistemas del dominio eligieron a sus propios líderes, independientes, recelosos, pero abiertos. Algunos invitaron a embajadores terranos, otros declinaron cortésmente, pero ninguno volvió a disparar. Porque ninguno olvidó. Y la tierra, todavía desaparecida, todavía cenizas. Pero un sector, intacto por la flota, había sido designado silenciosamente por el Consejo Terrano como una zona de memoria. Un sector sellado orbitando el Sol con campos de gravedad artificiales y balizas orbitales que repetían una sola frase. Aquí se alzó un pueblo que se negó a morir en silencio. Ya no era un planeta, pero seguía siendo un hogar para la memoria, para el dolor, para la dignidad. Pasaron las décadas. Los niños de la guerra se convirtieron en maestros. Los soldados, en granjeros. Las viejas naves negras fueron desguazadas, fundidas y forjadas en hospitales, bibliotecas, estaciones de paz. Y en el borde exterior del espacio conocido, donde las estrellas se volvían silenciosas y las antiguas ruinas susurraban a través de los vientos del vacío, una nave de exploración descubrió algo extraño. Una transmisión. No terrana, no del dominio, no conocida. Solo una única frase en una lengua desconocida, traducida aproximadamente como, «¿Dónde está el fuego que una vez enseñó el miedo a la galaxia?» Kalin leyó el informe él mismo y sonrió. No porque fuera cierto, sino porque significaba que recordaban, incluso en el miedo, incluso en el silencio. La última escena no transcurre en un campo de batalla, ni en una nave, ni siquiera en el espacio, sino en un aula en las profundidades del núcleo reconstruido de Haven. Un niño levanta la mano y pregunta, ¿los humanos fueron realmente monstruos durante el ciclo de la venganza? El maestro hace una pausa y luego responde suavemente, no, pero estaban lo suficientemente furiosos como para convertirse en ellos. Y esa era la verdad. El fuego no había sido justicia. No había sido maldad. Había sido dolor. Y finalmente, después de siglos, se había enfriado. Pero nunca sería olvidado. Porque nadie supo de dónde vino la flota humana hasta que el imperio desapareció. Y para entonces, ya era demasiado tarde.